Bienvenidos a Relatos Extraños. Hace tiempo estuve viviendo en el mero centro de Madrid. Pagábamos mucho de renta mi esposo y yo, y era solamente una habitación con un baño. Un día mi suegra nos aconsejó que nos mudáramos a una pequeña casita que tenía 2 habitaciones. Estaba ubicada en un pozuelo a 20 minutos de Madrid en coche y unos 40 minutos en transporte público. La verdad, no me hacía mucha gracia irme a vivir a ese lugar, pero la situación económica que teníamos no era nada buena. Recuerdo que teníamos como una semana ya que nos acabábamos de mudar y mi suegra nos vino a visitar y me presentó una señora que decía que era de Ecuador. La verdad no recuerdo su nombre. Le decíamos la vecina. Ella siempre estuvo interesada en que le alquilaran el piso donde yo estaba, pero mi suegra decía que no. Olvidé comentarles que antes de que nos mudáramos, el piso se encontraba vacío y esta vecina de vez en cuando llamaba a mi suegra para decirle que escuchaba ruido dentro de la casa vacía. Le decía que si no la alquilaba, se la iban a meter los ocupas, que son gente que se adueña de los pisos. Y entre denuncia y hacer todos los arreglos para sacarlos, se pueden llevar años para poder desalojar a esa gente. Un día, cuando mi suegra me presentó a la vecina, le dijo que yo era su hija, ya que ella tenía solo 3 varones y nunca había tenido niñas. Recuerdo que el gesto de la vecina fue muy curioso porque me saludó como entre dientes. Yo sentí un escalofrío. Mi suegra me dijo que ella vivía solo con su marido y que el marido de esa mujer estaba muy enfermo. Vivían a solo 3 puertas de la mía. El edificio tenía una forma de cilindro cerrado por fuera, pero por dentro era como una vecindad con barandillas. Si mirabas por tu ventana, veías los pasillos haciendo formas de círculo. Yo tengo un perro que ladraba todos los días en la mañana cuando sentía que la vecina paseaba a su marido. Ella tomaba a su marido del brazo y lo agarraba fuertemente. Entonces comenzaba a pasearlo en toda la parte de adentro. Hacía siempre el mismo recorrido. Un día me la encontré después de un mes sin verla y me dijo que su marido había fallecido. Yo le di el pésame. Me metí muy apenada a mi casa y pasaron como 2 meses. Empezó la cuarentena y yo veía cada tarde a la vecina pasear con el brazo doblado como si llevara al difunto marido agarrado de su antebrazo y haciendo el recorrido que siempre hacía cuando estaba vivo. Le daba la vuelta por dentro al edificio. Entonces yo le hablé a mi marido y le dije, mira, la señora yo creo que perdió la razón. Y mi marido me dijo, ve tú a saber si ella aún lo está paseando. Yo me quedé fría y me dormí con ese pendiente y ese escalofrío. A la mañana siguiente vi a la vecina y le pregunté que por qué seguía paseando como lo hacía antes con su marido. Me dijo que lo hacía para sentirse mejor, pero que hacía poco ella estuvo llorando mucho en las noches y que una de esas noches su marido, el difunto, se sentó en su cama y le dijo que dejara de llorar, que mejor lo sacara a pasear como lo hacía cuando estaba vivo. Y desde ese día ella dejó de llorar. Entonces todos los días lo sigue paseando.
Yo me quedé sin palabras y me despedí muy rápido. Y cada vez que la veo, recuerdo esa conversación que me da escalofríos. Cuando yo era pequeña, tuve que ingresar en muchas ocasiones a hospitalización por problemas de salud. Tenía muchos problemas respiratorios. La verdad, yo no recuerdo mucho de esa época, ya que apenas tenía como 7 años. Pero sí llegan a mi mente recuerdos de mi abuela, que pasaba casi todas las noches ahí conmigo cuando estaba internada. Mi madre un día me platicó que mi abuela dejó de quedarse a cuidarme porque dice que yo siempre me levantaba en la madrugada al baño sin que ella se diera cuenta. Pero yo no iba al baño que estaba a un lado de una sala que se compartía con otros niños, sino que yo me iba al pasillo hasta unos que estaban al otro lado del piso. Y cuando me preguntaban por qué salía hasta allá sola, yo les decía que yo no iba sola, que siempre había alguien que me acompañaba. A veces era un niño, a veces una señora, y en una ocasión me acompañó un ancianito. Siempre había alguien que me llevaba al baño y me devolvía a mi cama. Mi mamá pensó que yo mentía, pero los enfermeros sí me creyeron, porque no era la primera paciente de pediatría que les decía algo como eso. Trabajé varios años en hospitales psiquiátricos, también estuve en asilos de ancianos, trabajé también en la cárcel y en uno que era especializado únicamente en enfermos de Alzheimer. Pasaron muchas cosas, pero lo que nunca voy a olvidar es en este último que estuve. Eran más personas de la tercera edad y cuando fallecían siempre eran de 3 en 3. Yo tenía turno de la noche, trabajaba toda la noche y cuando más fallecían era de noche. Y cada que se iban de este plano, nos tocaban la puerta o las ventanas 3 veces. Nunca supimos y todos los que trabajábamos de noche lo escuchábamos. Y lo peor era que cuando fallecía uno, nos quedábamos a la expectativa de ver quiénes serían los otros 2 que se irían. Hace como un año ya fui a cuidar a mi abuela en el hospital de Tlalnepantla. Y en la noche, ya como a las 3:30, quise ir al baño, pero yo no conocía bien ese hospital. Entonces la verdad me perdí y llegué a un pasillo muy oscuro. En una oficina había una enfermera que estaba de espaldas. Yo le hablaba para preguntarle dónde se ubicaba el baño, pero no contestaba, ni siquiera volteaba a verme. Simplemente me di la vuelta y sentí como un escalofrío. Incluso un guardia me regañó por andar por ese rumbo. Recuerdo que me quedé dormido y escuché cómo hablaban los enfermeros. Hablaban sobre un fantasma que había en ese hospital, de que lo habían visto o escuchado. Simplemente me quedé pensando si fue eso lo que yo vi. Incluso cuando voy a cualquier hospital, no me siento cómodo y me cuesta mucho quedarme de noche cuando hay que cuidar a algún familiar. Hace 5 años me tuvieron que operar de la cabeza en el Hospital La Raza. Yo estaba en el 6.º piso. Era una noche que no podía dormir. Estaba una cama antes de la ventana. En eso vi cómo pasó un monje con su hábito color café. Nunca le pude ver la cara. La tenía como agachada y volteó a todas las camas menos a la mía. Salió del cuarto y se perdió en el pasillo. Déjenme decirles que en La Raza hay 6 camas en cada cuarto. En
eso reaccioné y me acordé que yo estaba en el 6.º piso y cómo rayos había pasado por la ventana. Al otro día falleció la señora que estaba al lado de mí, luego la de enfrente y otra le dio un paro cardíaco. Yo me pregunto qué fue eso o quién era ese monje. A todas las que estábamos ahí nos habían operado de la cabeza.